este caso, que es un caso 2, donde la función obviamente tiene que tener la parte que está elevada a la 2 y que tenga un término independiente, es decir, una constante numérica, que puede ser en este caso cualquier número real. Bien, correcto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá a nuestra pantalla digital y vamos a graficar. Tenemos una función, vamos a trabajar las funciones que tienen esta forma. ¿Listo? Recuerden que f de x es igual a y, pueden escribir lo mismo, cualquiera de las dos, y vamos a graficar, por ejemplo, funciones que tengan la forma x a la 2, ¿cierto? Que ya la habíamos graficado, y que tenga un c, ¿correcto? En este caso puede ser un 2, ¿cierto? Un término independiente. Recuerden que son las funciones que tienen la forma ax a la 2 más c. Entonces c es un término independiente. Tengo mi representación algebraica. Ahora yo, para poder hacer esta expresión, tengo que llevarla a su análoga representación tabular para poder llevarla al plano cartesiano. Vamos a hacer para graficar esta función, vamos a hacer 2 o 3 puntos. Vamos a hacer la tablita por acá. Vamos a hacer x, vamos a darle valores a la para encontrar los valores de y así respectivamente poder encontrar las coordenadas cartesianas de esa expresión. Muy bien. Entonces tenemos, le voy a dar los valores de menos 1, le voy a dar valor de 0 y le voy a dar valor de 1. Les puedo dar muchos valores. En este caso vamos a solamente dar estos 3 valores. Y ahorita con ayuda de GeoGebra vamos a mirar otros 2 valores adicionales para poder hacer la gráfica correctamente. Muy bien, vamos a hacer esta pantalla sola. Entonces tenemos lo siguiente. Si yo le doy a esta función el valor de menos 1, significa, es como si yo estuviera diciendo que donde esté la x le doy al valor de menos 1, ¿correcto? Por lo tanto, esta expresión se me transformaría en ¿qué? En menos 1 a la 2 más 2. De esta expresión yo puedo deducir lo siguiente, que f de menos 1 es igual a ¿qué? Menos 1 por menos 1, que sería menos 1 a la 2, es menos 1 por menos 1 sería 1 positivo, más 2 sería, más 2 más 2 y 1 más 2 es 3. O sea que cuando tú en la función le insertas, le metes a la función, a la representación algebraica, le metes un menos 1, el valor que le va a arrojar para la y es 3. Es decir, la representación como coordenada cartesiana sería menos 1, 3. Miremos si le damos el valor de 0. Vamos a borrar esta partecita aquí para no borrar todo. Vamos a darle aquí cuando vale 0. Quedaría de la siguiente manera. Borramos este resultado, que eso tampoco es correcto. Entonces sería así. Si yo a la función, a la x, le voy a meter un 0, ¿correcto? ¿Qué me quedaría? ¿Dónde va la x? Pongo el valor de la x, que en este caso es 0, me quedaría 0 a la 2. 0 a la 2, siempre, pues, 0 a cualquier cosa es 0, ¿cierto? Porque cualquier cosa multiplicada por la nada. En este caso es 0 a la 2 es 0, más 2. ¿Cuánto es 0 más 2? Simplemente es 2. Entonces, cuando yo a la función le introduzco un 0, ¿correcto? La función me va a arrojar un 2. Y la respectiva coordenada cartesiana sería 0,2. Vamos a hacerlo para cuando a la función le ingreso el 1. O hagámosla cuando le ingreso el 2, para que tengamos un valor más grande. Vamos a hacerlo cuando ya la función le ingreso un 2. Entonces aquí vamos a mirar cómo queda eso. Esta respuesta obviamente ya no sería válida. Entonces vamos a mirar
Entonces, si yo a la función le ingreso el 2, vamos a darle este valor arbitrario, que yo le estoy dando porque son los datos centrales del plano cartesiano y yo sé que el vértice está ahí en ese centro. Posteriormente estaremos trabajando otros tipos de funciones, otros casos en los cuales tenemos que calcular dónde está el vértice y basado en eso, si lo vamos a hacer tabularmente, vamos tomando valores cercanos al vértice, por eso estamos haciendo esto. Entonces, miremos lo siguiente, si yo a la función le ingreso un 2, significa que donde está la x, yo simplemente pongo 2. 2 a la 2 es 4. Y 4 más 2 sería 6. Entonces, cuando yo a la función le ingreso un 2, esta función en particular, que es caso 2, porque tiene la forma ax a la 2 más c, ¿cierto? Cuando le ingreso eso, la función me va a arrojar un 6. O sea que la análoga expresión, es decir, la representación tabular sería 2,6, correcto. Apoyados en GeoGebra, vamos a mirar, vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto de acá y vamos a mirar una gráfica, la tabla y los puntos de esta función. No, esta no es. Sería tabla y puntos 3. Listo. Aquí apoyado pues en el software, sería este. Ya tengo la tabla, correcto, ya tengo la tabla, este punto de aquí lo voy a ocultar, este punto sobra. Vamos a unos segundos para poder ocultarlo. Correcto. Vamos a ocultarlo. Vamos a mostrar esto por acá. Y entonces tenemos, cuando yo hago la representación tabular, como pueden ver, aquí no solamente lo hice para menos 1, 0 y 2, sino que también lo hice para menos 2 y 1, me da esta representación tabular. Esta representación tabular tiene su análoga expresión en puntos en el plano cartesiano, menos 2,6 sería menos 2,6 como lo pueden ver y así respectivamente. Si yo hago el trazo, que para hacer estos trazos manualmente hay una rayita que le llaman curvígrafo, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando pues por ahora este software. Entonces yo los uno de los puntos y yo apoyado obviamente hago la gráfica. Esta gráfica es esta parábola. Esta curva me representa la función y igual a x a la y es igual a x a la 2 más 2. ¿Listo? Si comparamos esta gráfica con la gráfica, por ejemplo, de la primera función que habíamos hecho, si la recuerdan, que era esta, y igual a x a la 2, podemos observar y hacer una generalización. X a la 2, primero, el coeficiente, es decir, el valor que acompaña a la x a la 2, la a es positiva, por lo tanto las dos funciones se abren para arriba. Pero hay una característica también particular, y es cuando usted tiene una función, o cuando usted tiene una función que es caso 2, como es esta es una función caso 2, ¿cierto? Porque ¿qué condición cumple? Cumple la condición que es igual a y igual a x a la 2 más c. Esta función, si la podemos observar aquí, entre el vértice, que enseguida vamos a mirar esas características, entre el vértice de la función y a la 2 y el vértice de la función y igual a x a la 2 más 2, se desplazan 2 unidades, lo cual significa que este valor para todas estas funciones indica este punto, que como lo vamos a mirar ahorita con muy rápida, que se llama vértice, hasta dónde llega la curva. En este caso sería el punto mínimo.
hasta dónde baja la parábola y de dónde empieza otra vez hacia arriba. Esta expresión indica que este es el vértice, que el vértice es que para la función y igual a x a la 2, perdón, y igual a x a la 2, se desplaza 2 unidades hacia arriba. Miremos qué pasa si yo, vamos a quitar esta expresión de acá, listo, miremos qué pasa, vamos a borrar la gráfica 1. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo, si yo hago todo este procedimiento, como lo ven aquí, si yo hago todo este procedimiento, pero cambiando ¿qué? Que esto no sea un más, sino que sea un menos? ¿Qué pasa? Según lo que acabamos de ver, significaría que la función f de x igual a x al lado se desplazaría 2 espacios hacia abajo. Miremos a ver, hagamos 2 puntos y miramos rápidamente. Entonces aquí todo sería menos 2, todo sería menos 2, y borremos esto también, sería un menos, sería también un menos. Entonces sería exactamente lo mismo. Vamos a darle estos valores, vamos a darle valor, en este caso estoy haciendo el valor de 2, listo, vamos a borrar estos de acá también. Borramos estos valores para mirar cuáles son los que me van a resultar. Entonces, muy fácil, muy sencillo. Entonces, como ya que hay menos 2, entonces esta expresión ya va a ser menos 2. Si le ingreso a esta función el valor de menos 2, perdón, el valor de 2, que haría 2 a la 2 sería 4, 4 menos 2 sería ¿qué? No sería 6. Ya ese valor cambia, se convierte en un... Vamos a borrar este 6, que obviamente se me olvidó borrar. Sería 4 menos 2, se me convertiría en un 2. ¿Correcto? 4 menos 2, 2. O sea que cuando yo a esta función le ingreso el valor de 2, me sale es un 2. Entonces esta sería la coordenada cartesiana. ¿Qué pasa si yo a esa función le ingreso, por ejemplo, si yo le ingreso a esa función, miramos por ejemplo el menos 1. Si yo le ingreso al menos 1, entonces sería, si le ingreso al menos 1, sería menos 1 a la 2, que menos 1 a la 2, menos 1 por menos 1 da 1 positivo, y 1 menos 2 daría ¿cuánto? Daría menos 1. Por lo tanto, este coordenada sería menos 1 menos 1. Resumiendo todo este asunto, nos venimos por acá y les voy a mostrar, vamos a ocultar esta por ahora, vamos a ocultar esta, perdón, y vamos a mirar la tabla y los puntos para esta otra función. Como lo pueden ver, la función, esta sería la tabla respectiva, tenemos los puntos ubicados ya correctamente y yo voy a hacer la gráfica, voy a hacerlo automáticamente pues gracias al programa. Me sale la función y es igual a x a la 2 menos 2, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que con respecto a la función, con respecto a la función y igual a x a la 2, se desplazó ¿cuántas unidades? Se desplazó 2 unidades hacia abajo. Si miramos la otra función, voy a quitar esos puntos y solamente voy a bajar las gráficas. Voy a dejar, quito esta tabla y... correcto. Si miramos detenidamente esto, tenemos y igual a x a la 2 menos 2, la gráfica roja se desplazó 2 unidades abajo con respecto a esta, y esta función y es igual a x a la 2 más 2 se desplazó 2 unidades arriba con respecto a la x a la 2. Listo, súper fácil. Cuando tiene un término independiente, o sea, de la forma a x a la 2 más c, este valor de c indica hacia dónde se va a mover lo que nosotros llamamos el vértice de la función. Listo, vamos a mirarlo de forma muy rápida. Las partes fundamentales de la parábola, que son las que vamos a trabajar, vamos a utilizar como pretexto esta función que tenemos allí. Listo, entonces tenemos la representación gráfica de una función cuadrática, ¿correcto? Donde esta función representa la expresión y es igual a x a la 2 menos 2. En esta expresión tenemos que este punto
que este punto que está acá, que en este caso sería el punto mínimo, ¿por qué punto mínimo? Porque la función viene decreciendo, decrece hasta acá y vuelve a subir. Ese punto mínimo lo llamamos vértice, que posteriormente estaremos trabajando cómo hallar ese punto para otro tipo de ecuación. Listo. Si ustedes miran, esta función también tiene otra característica. Esta línea, que en otras funciones va a ser diferente, esta línea que pasa por el vértice y es paralela al eje Y, en este caso es paralela al eje Y porque está encima del eje Y, esa línea se denomina eje de simetría. Esta línea se llama, ¿por qué eje de simetría? Porque la parte en dos partes simétricas, exactamente iguales. Y vamos a tocar dos puntos que son fundamentales y los cuales vamos a necesitar y utilizar bastante para las ecuaciones cuadráticas, y es este punto que ustedes pueden observar ahí muy bien, y este otro punto. Esos dos puntos se llaman interceptos. Con el eje ¿qué? X, el eje X. Entonces estos son los interceptos con el eje X. Cuando estamos resolviendo ecuaciones cuadráticas, a eso lo vamos a llamar ceros o raíces, que son videos que posteriormente estaremos trabajando. Entonces, que tengamos muy claro, ¿listo? Tenemos punto más bajo, en este caso se llama vértice o punto mínimo. Los dos puntos donde la gráfica corta el eje X se llaman intersectos con el eje X, o se pueden llamar ceros y raíces, o raíces, perdón. Y la línea que pasa por el vértice paralela al eje Y, en este caso pasa por encima, ¿correcto? Vamos a quitar toda esa información de ahí. Esta línea se llama eje de simetría, porque la parte, si pueden ver, la parte en dos pedacitos iguales. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Feliz tarde. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the